Esta es la noche donde todos los miedos tienen permiso de salir a divertirse. La noche donde todo es real y posible. Estamos aquí pues para presentar el especial de Halloween 2021. Espero estés listo, porque este es el continente perdido y comenzamos con los relatos. Sean todos bienvenidos. A través de este viaje yo seré su guía y protector. No teman, nada malo puede ocurrirles si están conmigo. ¿O sí? Acomódate, abre tu mente y no voltees atrás, porque aunque lo hagas ya no hay forma de escapar. Estamos en el continente perdido. Son adivinadoras del destino, expertas en la lujuria y el brebaje, aquellas que han entregado el alma al diablo, bellas como el viento y el relámpago. Su mayor deseo consiste en entregarse a las delicias y placeres del mundo. En los cacahuatales y montes, cuando la noche cae, aparecen las brujas. Cuando yo era muy pequeña, conocí a una bruja. Déjenme contarles un poco más sobre todo lo que recuerdo de aquella misteriosa señora. Todos los que la llegaron a conocer decían que aquella mujer solo se alimentaba con moronga, alimento que en más de alguna ocasión yo misma recuerdo verla comer, ya sea por capricho del destino o por coincidencias de la vida. Terminó por ser una muy cercana amiga de mi abuela paterna. Cerca de la zona donde ella vivía, y por todo el pueblo era muy frecuente en aquellas épocas encontrar a los niños pequeños muertos en sus cunas y con moretones por todo su cuerpecito. Todos en más de alguna ocasión llegaron a sospechar de aquella señora, pero mi abuelita, siendo cercana a ella, nunca le preguntó nada sobre los niños y tampoco nunca le preguntó de dónde sacaba aquel exquisito alimento que siempre se le veía comer. Déjenme explicarles. Era muy difícil en aquella época que alguien comiera dicho alimento en nuestra zona, porque para conseguirlo teníamos que caminar alrededor de 3 horas antes de llegar al poblado donde vendían este manjar. Ella siempre vivió sola, por ello nadie se podía explicar cómo ella lograba hacer aquel recorrido sola. Desde que tengo 3 años, y por mucho tiempo más, se me dejaba al cuidado de mi abuela paterna mientras mis padres iban a trabajar. Siempre íbamos juntas a llevarle pulque a aquella anciana, ya que esta era su bebida favorita. Aquella anciana siempre nos invitó a pasar a su casa, pero mi abuelita, con su carácter fuerte y desconfianza, siempre se negó. Incluso le decía: si estás tratando de hacerme algo, o a mi nieta, mejor piénsalo bien, porque eso no va a pasar. Por más que insistía aquella señora, nunca pudo hacernos pasar a su casa. Con el paso del tiempo, aquella anciana murió. Se dijeron muchas cosas en el pueblo, pero nunca se encontró una causa real. Para mi abuela, aquella señora murió de vejez, ya que según ella, ya era muy anciana. Incluso recuerda que ya era algo mayor que ella cuando la conoció.
y ya habían pasado muchos años de aquella larga y extraña amistad. Quizá por casualidad o para confirmar los rumores, con su muerte se acabaron aquellas misteriosas y extrañas muertes de cuna. Mi vecina cuenta que una noche, ya muy entrada en la madrugada, su esposo aún no regresaba a casa después de una de sus tantas salidas de borrachera. Por aquella época, el uso del celular no estaba tan extendido como lo está hoy en día, y por ende, no se podía contactar con su esposo. Ella, para tratar de calmar sus nervios, se asomó por la ventana y se quedó ahí esperando a su esposo. Miraba hacia la calle por si en algún momento lograba divisarlo. Así, de esta forma, si él necesitaba ayuda, ella podría ir a su encuentro. Luego de 30 minutos de estar ahí parada, vio venir a su esposo muy pero muy borracho. Ya era entrada la madrugada, como les dije, así que en la calle no había nadie más. Ya todos seguramente dormían. Mi vecina quedó sorprendida al ver que detrás de su esposo venía caminando una enorme gallina. Aquella gallina resaltaba, ya que su plumaje era completamente negro, y la forma en que venía la hacía parecer como si viniera cuidando a su esposo. Para todos, incluyéndola a ella, es bien sabido que las gallinas se duermen desde muy temprano, así que a esas horas ya era muy extraño ver a una, sobre todo viendo su comportamiento y ese tan peculiar color que tenía. Lo más impresionante fue que mientras él entraba a la casa, aquella enorme gallina se quedó parada esperando que él lo lograra completamente. Ya cuando lo hizo, la gallina dio media vuelta y se regresó por donde venía. Cuando mi vecina me contó esta experiencia, debo admitir que quedé totalmente impactada. Cabe mencionar que ella sospecha que su suegra practica la brujería. No lo ha podido probar, pero tiene muy fuertes sospechas. Quizás aquella gallina solo era una madre preocupada, cuidando a su muchachito. Les contaré una experiencia que no me ocurrió a mí, sino más bien a mi madre cuando aún era una niña. Ella tenía una madrina con una muy reconocida fama de bruja, o al menos, eso era lo que los rumores decían de ella. Una noche, mi madre y mi abuelito estaban en la calle platicando, cuando de repente, sobre sus cabezas, pasó volando una especie como de pájaro, pero era demasiado grande. Aquella ave se paró en un árbol cercano, y mi madre, al verla, asustada, le preguntó a mi abuelito sobre aquel enorme animal. Él, calmado y sin alterarse, le dijo que era su madrina haciendo brujería. Ante tal respuesta, mi madre quedó incrédula. Mi abuelito, al verla, le dijo que para probárselo, le lanzaría una piedra, y que si mañana su nina tenía algún golpe, le serviría de prueba que era una bruja. A pesar de los años, mi abuelito tenía una puntería muy precisa en aquella época, y así como dijo, lanzó aquella piedra, atinándole justo en la cara a aquella ave, la cual, al ser impactada por aquella enorme roca, cayó del árbol en el que estaba. Pero al ir a revisar, no encontraron nada. Era como si hubiera desaparecido, porque lo único que estaba ahí era aquella roca que mi abuelito lanzó. Al ver esto, mi abuelito solo pudo decir, quizás así se le quita la gana de andar haciendo brujería. Y entremos a la casa
que al diablo no le gusta cuando golpean a sus brujas. Al día siguiente, para sorpresa de mi madre, su nina pasó enfrente de su casa con un gran morete en la cara. No le preguntó nada porque claro tenía lo que había pasado la noche anterior. Mi experiencia, o debería decir la experiencia de mis padres, ocurrió cuando yo estaba recién nacido. Toda mi vida hemos vivido en un cerro, y por aquellas épocas, ya que no teníamos una cuna, yo dormía con mis padres en su cama. Una noche, mi madre se encontraba intranquila, por lo cual no podía conciliar el sueño. Durante aquella madrugada, mi madre recuerda que se fue la luz y sintió cómo yo me moví de la cama. El corte duró pocos segundos, así que cuando volvió la luz, ella rápidamente me buscó, ya que efectivamente yo ya no me encontraba a su lado. Sorpresivamente, aparecía en la parte donde ellos ponían sus pies. Mi madre me cargó rápidamente, y mientras me revisaba intentaba despertar a mi padre, el cual, contrario a ella, estaba teniendo un sueño muy profundo. Cuando por fin logró despertarlo, entre los dos vieron que tenía los tobillos morados, y en ellos la marca de unos dedos. Mientras se preguntaban qué ocurría, sobre sus cabezas se empezó a escuchar una voz que murmuraba algo que ellos no podían entender. Sumado a eso, el techo sonaba y se sentía como si alguien caminara sobre él. Rápidamente y sin dudar, fueron a despertar a mi abuelita, la cual también dormía plácidamente a pesar del ruido en el techo. Cuando le platicaron lo que pasó, se levantó rápido y puso muchas tijeras de metal en toda la casa. Las colocaba en forma de cruz, las puso debajo de las camas, en las paredes, en las ventanas e incluso en los espejos. Mi abuelita les dijo que eso que estaba ahí en el techo era una bruja, y lo único por lo que estaba ahí era para llevarme. Después de eso, a pesar de que el ruido se calmó, mi madre no pudo dormir para nada, y mi padre se acostó conmigo, abrazándome hasta que amaneció. 14 años después, cuando mi madre por fin me contó esto, me quedé muy intranquilo. Durante toda la noche no pude dormir y me sentía como observado. Era como si desde mi ventana alguien se asomara para verme y para llamar mi atención. Durante unos instantes aruñaba aquella ventana. Intenté calmarme, diciéndome que quizás todo se debía a la historia que me contó mi madre. Pensando así, después de un largo rato, por fin logré conciliar el sueño. Sin embargo, ya por la mañana, al despertar me encontré que en mis piernas tenía 3 enormes rasguños, y además de eso, me dolían los tobillos. Después de aquella horrible noche, no me volvió a pasar nada malo, y espero que esa haya sido mi última experiencia, con lo que no puedo explicar